En este vídeo vamos a ver la última parte del tema, es la electrolisis y vamos a ver los aspectos teóricos que la conllevan para luego en otro vídeo ver un ejemplo de aplicación directa. Antes de nada recordar que las pilas o las celdas electroquímicas a partir de una reacción química obtenemos energía eléctrica. Pues bien, el proceso de la electrolisis, que sería este que tenéis aquí reflejado, es el proceso inverso a las pilas, en la que a partir de una corriente eléctrica vamos a producir una reacción química. Es un poco, ya veis, lo inverso. ¿De acuerdo? Obtendremos en ambos electrodos habrá una reacción de oxidación, una reacción de reducción, y ese proceso se llama de electrolisis, ¿vale? Para lograr ese proceso de electrolisis necesitaremos o bien una sal fundida o bien una disolución acuosa de un electrolito, ¿de acuerdo? Eh, Ahora veremos las diferencias grandes entre una cosa y otra. ¿Veis? En la electrolisis del cloruro de sodio veis que en el cátodo se deposita el sodio y en el ánodo se deposita el cloro, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una diapositiva en la que vemos un poco las diferencias entre lo que era una pila y lo que es una electrolisis, ¿vale? Y cuáles son los conceptos, los términos que aplicamos a cada uno de ellos. Vale, aquí tenéis un poco resumido hacia dónde van los electrones en una electrolisis. Como veis, los iones negativos se dirigen hacia el polo positivo y una vez allí se oxidan, perdiendo electrones. Eso ocurre igual que en las pilas. En el ánodo se produce la oxidación y en el cátodo se producirá la reducción. Lo tenemos todo un poco aquí resumido, ¿vale? Ánodo y cátodo. En el ánodo, igualmente que en las pilas, ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción. Pero la diferencia viene en el signo. El signo en las pilas y en la electrolisis son contrarios, ¿vale? Es lo único que tenéis que recordar. En las pilas el ánodo era negativo, pues bien, en la electrolisis, en una celda, una cuba electrolítica, es positivo. Y el cátodo, que en la pila era positivo, en la electrolisis pasa a ser el polo negativo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un resumen de lo que es la electrolisis del cloruro sódico, que es la más conocida y el ejemplo típico, ¿vale? En el ánodo ocurre esta reacción de oxidación del cloro menos y en el cátodo se produce esa reducción en la que el sodio más pasa a sodio, ¿vale? Esto sería la reacción global. La la electrolisis del cloruro de sodio es un poco más compleja, si veis, por diferentes problemas en el que iones compiten, ¿no? Está el agua ahí en medio y hay una competición también con iones que posee el agua. No es tan fácil como aparece aquí, ¿no? Por lo tanto, en la electrolisis produciremos cloro gas en el ánodo y sodio metálico en el cátodo. En la electrolisis, recuerdo, del cloruro de sodio fundido. Aquí vamos a ver un poco que veáis que es lo contrario a lo que eran las pilas. ¿Vale? Si las reacciones de que ocurren en la cuba electrolítica serían esto, en el ánodo lo del cloro y en el cátodo lo que hemos comentado antes del sodio, ¿vale? Vale, si hacemos la operación de cátodo menos ánodo, nos daría un resultado de un potencial de menos 4,07. Recordar que es un potencial negativo y según eso, según lo que vimos en el otro vídeo con la teoría, la reacción no es espontánea. Es una característica de las cubas electrolíticas. Las reacciones nunca van a ser espontáneas, siempre van a tener un número negativo de potencial, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo convertimos en positivo? Pues precisamente la corriente eléctrica que va a pasar a través de los electrodos. En este caso sería, por lo menos, necesitaremos 4,07 voltios para llevarla a cabo. Obviamente muchas veces requerimos más potencial que ese, ¿no? Debido a la aparición de sobretensiones. Que sepamos que esto es un mínimo. Pero ya digo, quedaros con la idea de que una cuba electrolítica
siempre la reacción va a ser no espontánea, porque el potencial va a ser negativo. Y para eso, para que se produzca la reacción, necesitamos esa corriente eléctrica, esa diferencia de potencial que habrá que suministrar. Por último, vamos con una diapositiva en la que vamos a utilizar sobre todo cuando hagamos ejercicios prácticos para ver cuánto se deposita en una cuba electrolítica. Tenemos que saber varias cosas. Estas semireacciones nos van a permitir cálculos cuantitativos, o sea, qué cantidad de producto, por ejemplo, de sodio, se deposita en uno de los dos, ¿no? Para eso vamos a escribir aquí abajo las cosas que yo creo que son importantes conocer. Esta fórmula es muy importante conocer, ¿vale? La que nos relaciona la carga y la intensidad de corriente y el tiempo, ¿vale? La I sería la intensidad, se mide en amperios. La carga necesaria, ¿vale? La carga, recordamos, se mide en coulombios y el tiempo en el sistema internacional se mide en segundos, ¿vale? Esto hay que tener muy claro las unidades. Por otra parte, hay que saber lo que pone ahí, que un mol de electrones, nos vamos a quedar con este dato, necesitamos para un mol de electrones 96.500. Vamos a aproximar la cantidad, esa que tenéis arriba la vamos a aproximar a 96.500. Esa constante, este valor, este número es la constante de Faraday, ¿vale? La constante de Faraday. Y es lo que necesitamos para depositar un mol de electrones, ¿vale? Aparte de eso, tenemos que conocer la estequiometría de la semireacción, ¿vale? Eso sería muy importante. Pero eso lo explicaremos en un problema. Quedaros con esto que acabamos de decir, estas dos cosas, tanto la fórmula como cuánto equivale un mol de electrones.